Estamos en la vereda Almagrita de San Pedro de Urabá. Mi lugar residencial era en el municipio de Turbo, en zona rural, un paraje llamado Las Tulapas. Yo me trasladé de esa zona para acá en el año 95, en un mes de julio. Yo llegué ahí a los recintos de San Pedro del casco urbano. Pues era muy poco lo que uno podía salir, pero siempre se escuchaban los rumores de que existían grupos paramilitares. Se escuchaba pues que a los alrededores, algo más aledaño, todavía había presencia de grupos subversivos, llámese de parte de la FARC, llámese de parte del EPL en ese entonces. En el año 95, sí, como le hablaba, por la situación donde vivíamos, sí, íbamos a ser masacrados. Porque simplemente éramos unas personas que teníamos crédito con el fondo ganadero, pues se veía un volumen de ganado, pero que no era nosotros, sino que era del fondo ganadero. Y entonces, en ese entonces, la actitud de la guerrilla del EPL era un grupo que no tenían que ver para quitar, para desarraigar a cualquier persona que estuviera trabajando en una forma un poco cómoda y para ganarse la comida. Eso fue en la zona por allá de la región de Las Tulapas. Yo soy del departamento de Córdoba, llegué a Antioquia en el año 76, me fui con mi familia, me casé con el señor Almario en el 80, finales del 80, me vine a vivir aquí a esta vereda, vivíamos pues en la parte más atrás en la finca con mi suegro, ya para los años del 93 me vine hacia este sitio donde estoy. Él era secretario del consejo. Sí, secretario del Consejo Municipal de San Pedro Urabá. Teníamos una familia, como le digo, para mí hermosa, muy bien conformada. Teníamos 4 hijos, 2 hembras, 2 varones. Y a mediados de que empezó el conflicto para los años 90, empezó de verdad para mí el conflicto armado así más agudizado, bueno, en los 90 ya. Para esas fechas mi esposo todavía estaba con nosotros. Tengo en mente que para los años del 91 hubo una toma guerrillera bien fuerte y me acuerdo que en parte teníamos que irnos agachando, gateábamos porque había mucha bala, se oía que las balas pasaban por encima, era muy difícil la situación hasta que nos metimos por una trocha aquí y logramos llegar aquí a la finca. Cuando llegamos acá, pues la situación, mi esposo, mis hijos, todos estaban muy afectados, muy desesperados y así pasamos la noche. Me recuerdo de ese momento, Juan, después de mi esposo falleció en el 93. Era periodista, un hombre polifacético, era deportista, entrenador de boxeo, de béisbol, locutor, tenía unos programas de opinión estilo Garzón. Lo cierto es que para una fecha de enero 23 del 93, sí, enero 27 del 93, llegaron aquí a la finca, aquí donde estoy viviendo actualmente, llegaron tipo 7:30 de la noche, 2 personas armadas, con pasamontaña uno de ellos, y estábamos pues los 4 niños, él, mi persona y... Cuando mi padre lo asesinan, que lo asesinan en esta casa, yo tenía edad de 4 años, estábamos todos comiendo un sancocho de pescado según los testimonios de quienes lo presenciaron y tienen mayor memoria de ese asunto. Mi hermana sale detrás de mí a abrir la puerta, mi hermana abre la puerta y mi hermana es un poco más alta que yo y yo quedo de frente con
con quien disparó. En la actualidad le digo la verdad, todavía es la fecha que yo sigo confundida, porque estuve muy segura mucho tiempo que fue la guerrilla, ¿cierto? Que fue la guerrilla, que fue la FARC, que fue el EPL, uno no sabe. Pero a medida de los años, algunas personas le dicen, me han contado, me han dicho, he ido a algunas entrevistas de esas he estado en unas audiencias de esas virtuales, esas audiencias donde ellos confiesan sus delitos. Y me dicen que no, que la muerte de él fue ocasionada por grupos de lo que decían los tangueros en esos momentos, grupos de paramilitares que estaban conformándose en ese tiempo en la zona. Yo soy nacido y criado en el municipio de San Pedro de Urabá. Realmente para muchos este municipio es tipificado como zona roja, ¿cierto? Por todo lo que tiene que ver con los enfrentamientos por las luchas territoriales entre un grupo y otro, que aunque suene irresponsable, yo no me atrevería a mencionar solamente FARC y autodefensas o en este tema Clan del Golfo, sino que yo ahí también me atrevo a meter a la misma fuerza pública estatal. Yo pienso que ha sido pues como una lucha territorial entre los tres, no esos dos grupos, sino entre los tres grupos, que han marcado mucho todo lo que tiene que ver con las dinámicas familiares, sociales de los habitantes del municipio de San Pedro de Urabá. Pero hacia los años 90, específicamente, me tocó vivir muchos hechos victimizantes sobre allá 93 a toda esa década del 98. Nosotros, mi madre cumple año el 11 de noviembre. Nosotros decíamos, bueno madre, no sabemos si te vamos a celebrar o no te vamos a celebrar el cumpleaños hoy, porque la guerrilla ha cogido de costumbre meterse todos los 11 de noviembre. Entonces, un grupo entraba como por el frente, ¿cierto? Me recuerdo que lo viví una vez muy textual, entraba por el frente, no desconozco si era la FARC en ese momento o eran las autodefensas, pero un grupo entraba por el frente y otro entraba como por detrás de una quebrada. Entonces, y la casa quedaba en el medio, entonces se veían como disparos entre unos y otros y el cruce hasta de granadas, y uno automáticamente ya uno sabía que para abajo la cama. Como nosotros estamos en toda la zona norte del municipio, hemos tenido también grandes afectaciones con la Casa Castaño. Se veía mucho cómo la complicidad de las instituciones hace que grandes extensiones de tierras, la Casa Castaño los desplazó, y jurídicamente hablando, los terrenos están legalizados a nombre de esas personas. Hablo de veredas que han desaparecido, veredas completas, veredas como Cantagallo, Trementino, que usted las encuentra jurídicamente en el mapa de San Pedro de Urabá, pero en territorio usted no encuentra sino una gran extensión de tierras de privados, que uno socialmente, uno hasta se hace el ciego, pero uno sabe perfectamente que son tierras que pertenecieron a Casa Castaño y no sabemos a nombre de quién estén jurídicamente, pero ahí es cuestionable y reprochable la complicidad de las instituciones. Yo llegué muy jovencito a este pueblo y en esos momentos pues la guerrilla no tenía así como un poder de que ellos actuaban y eso, ellos salían, pero no maltrataban a nadie. Cambia aquí la historia en el momento que comienzan a entrar los paramilitares. Y ahí comienzan a enfrentarse paramilitares, guerrillas. Pues ya ellos comenzaron como a tenerle rabia al pueblo, a decir que San Pedro le colaboraba a los paramilitares porque como mantenían aquí. Entendemos que el día que vinieron a hacer la masacre, la vinieron a hacer pues buscando supuestos paramilitares que estaban en la zona, los cuales pues hasta donde tenemos entendido no eran, porque eran simplemente campesinos que vivían dentro de sus comunidades y que de una u otra forma no entendemos por qué los asesinan. Los pobladores de este municipio no nos podíamos, digamos, dirigir a otros lugares por el temor de que
siempre somos estigmatizados que porque somos de San Pedro de Urabá, de una vez nos dicen que somos paramilitares. Aunque no soy víctima directamente de lo sucedido el 25 de abril del año 2001, sí tengo muchas amistades que las he visto decaer y me ha tocado ayudarlas a levantar y vuelven y decaen. Ellos quieren saber hoy en día por qué lo hicieron, qué los llevó a que le asesinaran a sus familiares. Desde finales de la década de 1990 en San Pedro de Urabá empieza el despliegue estratégico de los grupos paramilitares. Con los grupos paramilitares llegan los cultivos de coca y llega, digamos, todo el despliegue estratégico de ellos como un grupo armado que empieza a desplazar y empieza a despojar tierras de los campesinos. Para finales de los 90 y principios de los 2000, la guerrilla de las FARC empieza un plan de retomar los territorios que fueron tomados por los paramilitares, y es en ese contexto que sucede la masacre de El Arrula, el Alto San Juan, que fue el 25 de abril de 2001, donde las FARC pretendían atacar unas bases paramilitares que estaban ubicadas en la zona. Estamos en la preparación del reconocimiento de impactos y afectaciones al municipio de San Pedro por varios hechos identificados en el marco del despliegue territorial, en la investigación que se viene realizando en la territorial Urabá. Este proceso se está realizando con víctimas directas e indirectas de la masacre del Rayo, La Rula y el Alto San Juan, y otro tipo de afectaciones ocurridas en el marco del conflicto armado en el municipio de San Pedro. Con los responsables que se está llevando a cabo este proceso es Joerman Sánchez, alias Rubén Cano o Manteco, y Guillermo León Chancí, alias Leónidas Ochupete. En este proceso llevamos trabajando cerca de 2 años, empezamos en 2019, con un proceso con cerca de 100 víctimas, en el que se hizo una construcción colectiva de mapa de acontecimientos y línea de tiempos, y de donde nace la petición específica del reconocimiento de verdad en el territorio. Lo que viene ahora es un encuentro por la verdad, en el que se promueve el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. En este momento de reconocimiento, los responsables asumirán o darán respuesta a los pedidos identificados de verdad, con también unos pedidos de reconocimiento en el territorio. En San Pedro de Urabá, más del 90% de la población es víctima del conflicto armado. En esta región han hecho presencias guerreros de todos los bandos. Los paramilitares han sido principales responsables, pero también las guerrillas del EPL y las FARC causaron profundos daños a la población. A eso de las 8 de la mañana, mi hijo Albeiro salía de la finca donde estábamos cortando la madera a comprar una bendita caja de fósforo, porque una candelera que yo le había llevado en el mercado el día anterior le salió dañada. En esos instantes lo detienen, lo juntan con Santander y mi cuñado y los trasladan hacia el frente del colegio, en una loma que hay ahí al frente del colegio, y eso de las 9 de la mañana, entre las 9 y 10 de la mañana, los asesinaron a todos 3. Quiero ser muy enfática. Uno de los hallazgos que tenemos en la Comisión de la Verdad tiene que ver con la estigmatización. Esa es una de las piedras angulares del conflicto armado colombiano. Y en ese sentido, la población civil, el campesinado, los sobrevivientes a quienes escuchamos hoy y reconocemos en su dignidad, fueron señalados e instrumentalizados. Ello generó miedo, terror y angustia. Reconocernos en ese dolor, reconocer la huella profunda que tiene la estigmatización en este país es importante para podernos mirar a los ojos y entender que lo que nos pasó no debe volver a repetirse. ¿Por qué cometieron la FARC este acto de barbarie sin investigarlos? ¿Quiénes eran? ¿Qué clase de personas eran ellos?
porque no eran paramilitares, eran unos campesinos trabajadores de la vereda. Que estoy aquí porque soy uno de los responsables de los hechos ocurridos el 25 de abril que condujeron a una masacre de personas inocentes en la vereda, en el corregimiento del Alto San Juan y la vereda La Rubla. Que es mi responsabilidad no haber asumido el control y el orden de las tropas que estaban a mi favor o bajo mi control para evitar de que esto sucediera acá en esta vereda. Que los miembros de las antiguas FARC-EP, Leonidas, Guillermo, que nos escuchan, reconozcan hoy públicamente los daños causados entre 1994 a 2002 durante la disputa con los paramilitares, que es un paso para la redignificación y dignidad del municipio de San Pedro de Urabá. Yo conocí a San Pedro en los años 80, porque yo no soy muy lejos de San Pedro, yo soy de acá, de Turbo, Curulao. Esta cultura del pequeño ganadero o finquero, donde eran autosostenibles por el cultivo del arroz, el ñame, la yuca, el coco, toda esta hermosa cultura, la cultura de los burros en vez de las motos, toda esta cultura tan hermosa que ojalá algún día pudiéramos recuperar, pero sé que ya es difícil por el mismo desarrollo y avance de la sociedad, de la tecnología, ya es difícil. Sé que todo esto lo transformó la violencia que llegó a San Pedro de Urabá. La guerra no fue un error. La guerra es una acción humana y en ese sentido reconocer las responsabilidades es fundamental para el esclarecimiento de la verdad. Hoy, ante ustedes, humildemente, les pido perdón por estos hechos que afectaron desde todos los escenarios la vida cotidiana de cada uno de los habitantes del municipio de San Pedro de Urabá. Somos los responsables y por lo cual pedimos el perdón, si es posible, pedimos el perdón de todo corazón. Queremos aportarle a la paz, queremos aportarle a la vida, queremos que este proceso avance, queremos que no se repita más la violencia en los campos colombianos. El padre Francisco de Rú, nuestro presidente, el presidente de la Comisión de la Verdad, tiene una frase que me parece contundente para lo que estamos haciendo de aquí y quiero con eso cerrar y que sea la reflexión con la que nos vayamos. Si Urabá no hace la paz, si Antioquia no hace la paz, en Colombia no podremos tener paz. Y allí hay una responsabilidad contundente que tenemos todos y todas como sociedad para poder que la violencia no se repita.